Nada es más peligroso que una idea cuando solo se tiene una. Atribuida a Alan. Hay una frase que parece hablar de política, pero quizá habla de algo mucho más íntimo. Quizá habla de ti. Recuerdo una noche en la que me quedé despierto más tiempo del necesario. No había pasado nada grave. Nadie se había ido. Nadie había muerto. Solo había una sensación extraña, como si toda mi vida estuviera sostenida por una única respuesta. Y de repente esa respuesta dejó de funcionar. Es difícil explicar ese momento, porque desde fuera parecía una noche cualquiera, pero por dentro algo se rompía. Y lo más extraño es que no era dolor, era vértigo, como descubrir que habías vivido años dentro de una habitación y alguien acababa de mostrarte una puerta que siempre estuvo ahí. Hay algo extraño en esto. Casi nunca sufrimos porque nos falten ideas. Sufrimos porque tenemos una sola manera de amar, una sola forma de sentirnos valiosos, una sola identidad, una sola explicación para nuestra historia. Y cuando esa idea se cae, sentimos que se cae el mundo. Carl Jung observó algo incómodo. Decía que el mayor peligro no era el caos, era identificarnos demasiado con una parte de nosotros mismos, convertir una idea en toda nuestra identidad. Y quizá eso ocurre más veces de las que creemos. Tal vez tú también lo has hecho. Tal vez pensaste, cuando consiga eso, por fin voy a estar bien. Cuando esa persona me quiera, todo tendrá sentido. Cuando demuestre quién soy, dejaré de sentir este vacío. Y mientras repetías esa frase, algo dentro de ti se iba estrechando, porque una idea no parece una prisión cuando todavía te da esperanza. Lo sabes. Al principio se siente como dirección, después se convierte en necesidad y finalmente en miedo, porque ya no estás persiguiendo algo, estás intentando sobrevivir sin perderlo. Y ahí comienza algo que Jung habría llamado pérdida del self. Empiezas a confundirte con la máscara, con la persona, la versión de ti que aprendió a existir para ser aceptada, la que sonríe, la que sabe responder, la que siempre parece tener claro lo que quiere. Pero detrás hay otra parte, silenciosa, incómoda, esperando, la sombra, no una fuerza oscura, no un monstruo, solo todo aquello que dejaste fuera para poder seguir siendo quien creías que debías ser. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Quién serías si dejaras de defender esa única idea sobre ti? No respondas rápido, porque quizá la respuesta no te guste. Recuerdo una conversación. Era tarde. Alguien me dijo, lo que más miedo me da no es perderla. Lo que más miedo me da es descubrir que después de perderla sigo siendo el mismo. Y esa frase se quedó conmigo, porque entendí algo. No siempre sufrimos por perder personas. A veces sufrimos porque una persona sostenía una historia, la historia de que éramos suficientes, importantes, elegibles, especiales. Y cuando esa historia cae, el vacío aparece. Nietzsche escribió algo parecido. Decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, pero nadie habla del otro lado. ¿Qué pasa cuando descubres que tu porqué era demasiado pequeño? ¿Qué pasa cuando descubres que tu idea favorita sobre ti era una defensa? Porque entonces aparece una sensación rara. Empiezas a sentir que ya no sabes quién eres. Y en ese momento mucha gente corre, busca otra idea, otro amor, otro objetivo, otra obsesión, lo que sea, solo para no quedarse en el espacio vacío. Pero quizá ese espacio vacío no sea el problema, quizá sea el comienzo. Dostoyevsky entendía esto mejor que casi nadie. Sus personajes siempre llegan al mismo lugar, no al fracaso, no a la pérdida. Llegan al momento insoportable de verse sin excusas, porque hay algo que evitamos admitir. Preferimos sufrir dentro de una historia conocida antes que caminar hacia una identidad desconocida, aunque esa historia nos destruya.
Por eso repetimos relaciones. Por eso repetimos errores. Por eso decimos que siempre nos pasa lo mismo. No porque el mundo nos castigue, sino porque el inconsciente protege aquello que reconoce, incluso cuando duele. Y aquí hay algo que nadie te dice. La mente no busca felicidad, busca familiaridad. Por eso alguien que aprendió que el amor se gana, puede terminar enamorándose siempre de quien nunca está del todo disponible. Por eso alguien que aprendió que vale por lo que logra nunca siente suficiente. Por eso alguien que aprendió que debe ser fuerte termina sintiéndose completamente solo. No porque quiera sufrir, porque solo tiene una idea. Y esa idea gobierna todo. Hay una escena que quizá conozcas. Mandas un mensaje, miras el teléfono, esperas 10 minutos, 1 hora, 3 horas, y notas algo absurdo. Tu estado emocional depende de una notificación, pero no es la notificación, nunca fue la notificación, es lo que representa, la idea. Si responde, existo. Si responde, importo. Si responde, sigo siendo quien creía ser. Y lo más extraño ni siquiera es eso. Es que rara vez vemos el mecanismo. Solo sentimos ansiedad. Solo sentimos necesidad. Solo sentimos vacío, sin notar que debajo hay una creencia que lleva años viviendo dentro. Y quizá ahora entiendes por qué Jung hablaba de individuación, no como convertirse en alguien nuevo, sino como dejar de ser únicamente la versión que aprendiste a mostrar, integrar contradicciones, aceptar deseos incómodos, escuchar partes olvidadas, permitir que existan más versiones de ti, porque una sola idea siempre termina exigiendo sacrificios, y tarde o temprano te pide entregarte completo. La pregunta no es si eso te ha pasado, la pregunta es, ¿qué idea estás defendiendo hoy sin darte cuenta? Y lo que viene después es todavía más incómodo. Hay una idea que casi nadie quiere mirar de frente, porque no parece peligrosa, parece sentido común, parece identidad, parece carácter, pero quizá es una herida que aprendió a hablar con tu voz. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse incómodas, porque una sola idea nunca llega sola. Trae hábitos, trae elecciones, trae relaciones, trae una forma específica de interpretar el mundo. Y después de un tiempo, deja de sentirse como una idea, empieza a sentirse como la realidad. Jung decía que hasta que hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa en eso un momento. Lo llamarás destino, no patrón, no miedo. Destino. Y quizá por eso hay personas que llegan a los 40 años diciendo, siempre termino con personas frías, siempre me abandonan, siempre me esfuerzo más que los demás, siempre soy yo el que espera. La palabra importante nunca es siempre, la palabra importante es termino, porque alguien está eligiendo, aunque no parezca. Y aquí aparece algo extraño, no elegimos personas, elegimos emociones conocidas. Lo sé, suena injusto, pero espera. Recuerdo una noche, un amigo me contó sobre una mujer que acababa de conocer. Decía que era diferente, intensa, difícil de entender. Le costaba responder. A veces parecía cerca, a veces desaparecía. Y mientras hablaba, sus ojos tenían brillo, no de tranquilidad, de persecución. Le pregunté algo. Le dije, ¿te gusta ella? ¿O te gusta cómo te sientes intentando que te elija? Se quedó callado. No respondió. Porque algunas preguntas no buscan palabras, buscan silencio. Y quizá tú también has estado ahí, confundiendo intensidad con conexión, ansiedad con deseo, necesidad con amor. No porque seas ingenuo, sino porque hay partes de ti que aprendieron hace mucho que el afecto se gana, que el descanso se merece, que el valor se demuestra. Y cuando eso ocurre, tu sombra empieza a construir relaciones. No tú, tu sombra. Eso es incómodo de aceptar,
porque nos gusta creer que decidimos desde la conciencia, pero muchas veces decidimos desde partes que nunca hemos mirado, partes que quedaron congeladas, partes que siguen esperando, un mensaje, una validación, una aprobación que nunca llegó. Y entonces aparece alguien, y sin darte cuenta dices, esta vez será distinto, pero el guión ya estaba escrito, solo cambió el personaje. Jung hablaba de proyección, y quizá este sea uno de los conceptos más silenciosamente devastadores que existen, porque proyectar no es imaginar, es colocar dentro de otro algo que vive dentro de ti. Ves seguridad, ves salvación, ves reconocimiento, ves destino, pero quizá solo estás viendo una parte olvidada de ti mismo. Por eso algunas pérdidas duelen tanto, porque no pierdes una persona, pierdes el futuro que construiste alrededor de ella. Y ahí aparece una verdad difícil. A veces no extrañas a alguien, extrañas quién eras cuando creías que esa historia seguía viva. Hay una escena cotidiana que dice más de nosotros de lo que pensamos. Termina el día, llegas a casa, todo está en silencio. Abres una aplicación, deslizas, videos, mensajes, contenido, horas, y de pronto levantas la mirada y aparece una sensación rara. No hiciste nada, pero tampoco descansaste, como si estuvieras llenando algo que nunca termina de llenarse. Hay algo extraño en eso, porque quizá no estás buscando entretenimiento, quizá estás evitando encontrarte. Nietzsche tenía una idea incómoda. Decía que quien tiene un monstruo dentro debe cuidar no convertirse en él, pero casi nadie habla del otro lado. ¿Qué pasa cuando pasas tanto tiempo evitando al monstruo que terminas viviendo solo para distraerte de él? Porque la sombra no desaparece cuando la ignoras. Se organiza, encuentra caminos, sale como perfeccionismo, como control, como necesidad de atención, como cinismo, como relaciones imposibles, como una vida entera construida para no sentir algo pequeño y antiguo. Y entonces empiezas a decir frases peligrosas. Yo soy así. No necesito a nadie. El amor no funciona. La gente siempre decepciona. Observa algo. Todas parecen conclusiones, pero muchas veces son refugios. Una sola idea intentando mantener el orden, aunque el precio sea dejar de vivir. El estoicismo entendió algo que suele malinterpretarse. No se trataba de no sentir. Se trataba de dejar de ser esclavo de aquello que sientes. Y eso cambia todo, porque muchas personas no viven desde decisiones, viven reaccionando al miedo, al rechazo, a la comparación, a la expectativa, y llaman libertad a repetir impulsos. Hay una pregunta que quizá no te guste. ¿Qué parte de tu personalidad nació para proteger una herida? No responder rápido, porque tal vez aquello que más admiras de ti también te está encerrando. La persona fuerte, la independiente, la racional, la que nunca pide ayuda, la que siempre entiende a todos, la que siempre espera, la que nunca molesta. A veces una virtud es una herida que recibió aplausos, y cuando alguien intenta acercarse, te incomoda, porque acercarse implica ver lo que escondes. Entonces haces algo curioso, te alejas, te distraes, criticas, encuentras defectos, te convences de que nadie encaja y dices que buscas paz, pero quizá estás defendiendo distancia. Dostoyevski veía esto con brutal claridad. Sus personajes suelen destruir aquello que más desean, no porque sean malos, porque ser vistos de verdad da miedo, porque una vez que alguien te conoce, ya no puedes esconderte detrás de la idea. Y aquí llegamos a algo todavía más profundo, la individuación, una palabra que parece elegante, pero en realidad es dolorosa, porque convertirse en uno mismo no significa encontrarse, significa perder personajes, perder certezas, perder versiones, aceptar que quizá no eras quien pensabas, aceptar que aquello que defendías no era identidad, era supervivencia. Recuerdo otra escena,
Una conversación breve. Una persona dijo, ya no sé qué quiero. Y todos intentaron ayudar. Le dieron consejos, metas, planes. Pero quizá el problema no era que no supiera. Quizá era la primera vez que dejaba de obedecer. Y eso se siente como vacío. Porque cuando una idea muere, durante un tiempo parece que no queda nada. Pero hay algo que casi nadie dice. Ese momento no siempre es destrucción. A veces es espacio. Espacio para que aparezcan partes tuyas que llevaban años esperando. Partes que no eran aceptadas. Partes que no servían. Partes que no eran eficientes. Partes humanas. Porque quizá la pregunta nunca fue, ¿quién eres? Quizá la pregunta correcta siempre fue, ¿qué versión de ti tuvo que desaparecer para que pudieras seguir siendo querido? Y si eres honesto contigo mismo, tal vez ya sabes la respuesta. Lo notas cuando estás solo. Lo notas cuando alguien te pregunta si estás bien y respondes demasiado rápido. Lo notas cuando consigues algo y dura 5 minutos. Lo notas cuando alguien se acerca demasiado. Lo notas. Y aquí está la contradicción. La mayoría de personas cree que el cambio comienza cuando aparece una idea nueva. Pero casi nunca ocurre así. El cambio empieza cuando dejas de defender la vieja. Y lo que viene después no se parece a una victoria. Se parece más a una habitación silenciosa, donde por primera vez ya no sabes exactamente quién eres. Y contra todo lo que imaginabas, eso puede ser el principio. Hay un momento del que casi nadie habla, porque no tiene música épica, no tiene revelaciones espectaculares, no tiene una mañana mágica donde despiertas distinto. Tiene silencio. Y al principio, ese silencio asusta, porque durante años pensaste que eras tus metas, tus relaciones, tus heridas, tus explicaciones. Y cuando una idea deja de sostenerte, por un instante aparece una sensación extraña, como si hubieras salido de una casa en la que viviste demasiado tiempo. Todavía puedes verla, todavía sabes volver, pero ya no estás seguro de querer entrar otra vez. Quizá ahí empieza algo importante, no cuando encuentras una respuesta, sino cuando dejas de necesitar una sola. Jung hablaba de individuación como un proceso de convertirse en quien uno es, pero hay algo que rara vez se dice. Convertirse en quien eres implica decepcionar versiones antiguas de ti, y eso duele. Duele aceptar que algunas decisiones que llamabas amor eran miedo, que algunas metas que llamabas propósito eran necesidad de reconocimiento, que algunas relaciones que llamabas destino eran repetición, no porque fueras ingenuo, no porque estuvieras roto, sino porque estabas intentando sobrevivir con las herramientas que tenías. Y quizá mereces reconocer eso, no justificarlo, reconocerlo, porque hay una diferencia. La justificación te deja igual. El reconocimiento abre una puerta. Recuerdo una madrugada. No podía dormir y apareció una pregunta sencilla. De esas preguntas pequeñas que llegan sin avisar. Pensé, si nadie pudiera verme durante un año, ¿qué cosas seguiría haciendo? Y esa pregunta fue incómoda, porque descubrí algo. Muchas cosas que llamaba deseos eran audiencia. Muchas cosas que llamaba disciplina eran miedo. Muchas cosas que llamaba identidad eran costumbre. Hay algo extraño en descubrir eso. No te destruye, te vuelve más honesto. Y quizá esa honestidad es más transformadora que cualquier promesa de cambio. Nietzsche escribió algo que parece simple. Debes convertirte en quien eres. Pero nadie explica la parte difícil. Porque para convertirte en quien eres, primero debes dejar de interpretar. Y al principio, eso se siente vacío. Ya no reaccionas igual. Ya no persigues igual. Ya no te obsesionas igual. Y aparece una duda. ¿Me estoy apagando? No. Tal vez solo estás dejando de confundir intensidad con verdad. Porque durante mucho tiempo pensaste que vivir
era sentir mucho, pero quizá vivir tiene más que ver con ver claro, y ver claro cambia cosas. Empiezas a notar cuándo hablas para agradar, cuándo dices sí por miedo, cuándo buscas aprobación disfrazada de conexión, cuándo conviertes personas en respuestas, cuándo usas objetivos para no hacer preguntas. Y no necesitas castigarte, solo verlo, porque lo que se ve deja de gobernar desde la oscuridad. Eso también es integrar la sombra, no eliminarla, no derrotarla, sentarla contigo, decir, te veo, sé por qué apareciste, gracias por intentar protegerme, pero ya no decides sola. Eso cambia algo profundo, porque descubres que no eras únicamente tu parte herida, tampoco eras únicamente tu máscara, eras más grande que ambas. Y aquí aparece una escena pequeña, una conversación cualquiera. Alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y por primera vez, no respondes automático, no dices bien, te detienes, piensas y dices algo verdadero, algo simple, no lo sé todavía, y descubres algo inesperado. El mundo no se rompe, nadie desaparece. No pasa nada terrible, solo aparece una sensación rara, como si por primera vez alguien estuviera hablando contigo, no con tu personaje, contigo. Hay una razón por la que esto importa, porque una sola idea necesita control, pero una identidad integrada puede tolerar contradicción, puede amar sin convertir al otro en salvación, puede trabajar sin convertir el éxito en valor personal, puede estar sola sin sentir que desaparece, puede equivocarse sin sentir que deja de existir. Eso no elimina el dolor, solo deja de convertir cada dolor en una amenaza. El estoicismo nunca prometió ausencia de sufrimiento, prometía otra cosa, que nada externo tuviera el poder absoluto de definir quién eres. Y quizá eso es libertad, no hacer siempre lo que quieres, sino dejar de obedecer automáticamente aquello que más miedo te da a perder. Porque hay una pregunta que empieza a aparecer cuando maduras por dentro. No, ¿cómo consigo esto? Sino, ¿quién me convierto mientras lo busco? Y ahí cambia todo, porque entonces entiendes algo. No eras esclavo de una persona, no eras esclavo de un trabajo, no eras esclavo del pasado, eras esclavo de una idea. Y cuando una idea deja de ocupar todo el espacio, otras partes empiezan a respirar. Empiezas a notar cosas pequeñas, que descansar no es fracaso, que decir que no te vuelve malo, que alguien que no te elige no define tu valor, que sentir miedo no invalida una decisión, que cambiar de opinión no significa perder identidad. Y quizá aquí aparece la realización más incómoda de todas. La vida nunca te estaba pidiendo que encontraras la idea correcta. Te estaba pidiendo que dejaras de esconderte dentro de una sola, porque una idea puede darte dirección, pero nunca debería convertirse en tu hogar. Y entonces entiendes algo que antes parecía imposible. No necesitas destruir quien fuiste, solo dejar de vivir exclusivamente ahí, porque incluso tus errores intentaron ayudarte. Incluso tus máscaras intentaron protegerte. Incluso tus obsesiones intentaron darte estabilidad. Solo que llegó un momento donde ya no podían llevarte más lejos. Y eso no es una tragedia, es crecimiento. Recuerdo aquella noche de la que hablé al principio, la noche en que sentí que algo se rompía. Ahora creo que entendí lo que pasó. No estaba perdiendo una respuesta. Estaba perdiendo la necesidad de tener solo una. Y desde entonces, algo cambió. No me volví más fuerte, no me volví más sabio. Solo dejé de exigirle a una sola idea que sostuviera toda mi vida. Y quizá eso también está pasando contigo. Quizá por eso llegaste hasta aquí. Quizá algo dentro de ti ya estaba cansado. Cansado de sostener un personaje. Cansado de perseguir la misma confirmación, cansado de llamar destino a lo que era costumbre. Y quizá todavía no sabes qué viene después. Está bien, no necesitas saberlo hoy.
Solo hay una pregunta que vale la pena llevarte. Si mañana dejaras de defender la idea que más miedo te da a perder, ¿qué parte de ti finalmente podría aparecer? Y quizá descubras algo silencioso, que nunca necesitabas una nueva vida